Vamos a poner la primera imagen que nos va a introducir a la palabra de esta noche, que tiene que ver con lo que venimos hablando. ¿Sí? El primer domingo del año y el último domingo del año y el primer domingo del año nos pusimos de acuerdo de que este es un año en el cual lo vamos a vivir con fe en la palabra, tomando la palabra como lo que es palabra de Dios, a la que hay que tomar como real, verdadera, no como fábula, no como comparación, no como ilustración, sino como palabra que viene del cielo. El domingo pasado hablábamos de que el servicio a Dios es lo que Él espera de nosotros. Él es el Señor y nosotros le servimos y lo hacemos sirviendo a otros y lo hacemos fielmente y lo hacemos a pesar del cansancio, a pesar de las frustraciones, a pesar de las decepciones que el servicio mismo nos causa, pero lo seguimos haciendo porque servimos al Señor y no a los hombres. Y este domingo vamos a hablar del tercer cimiento, del tercer ladrillo de este cimiento, que es la obediencia. Obedientes a sus mandamientos. Si hay algo que va a distinguir al Hijo de Dios es la obediencia al mandamiento del Señor, porque la obediencia no es simplemente si no obedeces te castigo, como por ahí solemos usar, ¿no es cierto?, ese método. No, el Señor dice, si obedeces mi palabra hay bendición, hay vida. Si obedeces mis palabras, si obedeces mis mandamientos, vas a tener prosperidad en todo lo que hagas. Si obedeces mis mandamientos, todo te va a salir bien. Así es la promesa del Señor. Porque la obediencia, porque sus mandamientos, dice el Señor, son vidas. Vida para nosotros. Los mandamientos del Señor son vida para aquellos que los reciben. Y hay sabiduría en obedecer los mandamientos del Señor. Esta noche coincide que vamos a celebrar la Cena del Señor, y justamente la Cena del Señor es la recordación de la obediencia máxima de un hombre, de Jesucristo. Obediencia a Dios, obediencia al que lo mandó y obediencia al que le pidió que llevara adelante una misión. Así que si vamos a hablar de la obediencia, lo hemos hecho hace unos domingos atrás, pero en esta noche quisiera yo simplemente tomar algunos pasajes, leerlos juntos y que a través de algunas breves reflexiones que hagamos, culminemos este momento participando de la Cena del Señor, haciéndolo en memoria del Señor, como Jesús mismo lo pidió, y recordando que la mesa del Señor es el símbolo más grande de obediencia que podemos tener. El primer texto que vamos a leer está en el Salmo 40. Salmo 40 es uno de los llamados salmos mesiánicos. Es David el que lo escribe, pero allí él está hablando proféticamente y está señalando a Jesucristo, hablando antes de su encarnación. Fíjense que el Salmo dice: tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón. Tan solo nos pides, ¿qué cosa? Obediencia. Por eso te he dicho, aquí me tienes. Así me lo enseña tu palabra. Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. David habla, pero es un salmo que el autor de los Hebreos toma casi literalmente y lo pone en los labios del Señor antes de ser encarnado. Cuando el Señor, allí el Espíritu Santo está escribiendo una carta a los hebreos, al pueblo judío, a aquellos que tienen la ley, que han recibido los mandamientos y que todavía están en esa lucha de la religión
en la cual han sido formados y la nueva temporada de gracia que se abrió con la venida de Jesucristo. Ahí está el escritor tratando de hacerles ver que es mayor, Jesucristo es mayor que Moisés, Jesucristo es mayor que los sacrificios, mayor que los sacerdotes, que Jesucristo es lo que culmina la obra que Dios reveló en el Antiguo Testamento. Y él toma el Salmo 40 porque todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento, mis hermanos, apunta a Jesucristo. Es una sombra que va señalando libro a libro, página a página, la revelación de Jesucristo. Y en ese salmo está hablando David, pero está tomando el sentir del Cristo preencarnado, que al ver que la ley y los mandamientos no pudieron cambiar el corazón del hombre, porque el hombre, aunque desea cumplir los mandamientos, tiene una naturaleza inclinada a la rebeldía, inclinada a la desobediencia, y era imposible que lo cumpliera. Y entonces Dios tiene, no un plan B, tiene el plan que tuvo desde la eternidad: traer a Jesucristo, hacerse hombre, ofrecerse por los pecados del hombre, y a través de la fe en Jesucristo recibir el poder del Espíritu Santo para tener sí poder para no pecar y obedecer los mandamientos del Señor. ¿Cuántos saben que todos participamos de una naturaleza rebelde? La Biblia dice que éramos hijos de desobediencia. Si nuestra naturaleza está en nosotros, cuando te mandan algo, decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y vos quién sos? O no nosotros, pero hay gente que es así. Y entonces el autor el rey David, él expresa que los sacrificios no sirven para el perdón, que lo que Dios pide es obediencia, y que la palabra que Él da, al tenerla en nuestro corazón, al cumplir la voluntad, nos lleva a un estado de alegría, de satisfacción, de estar bien, de estar en paz. Porque cuando un hombre está, o una mujer está en conflicto con todo el mundo, ¿conoce gente así? El mayor conflicto lo tiene consigo mismo. Por eso Pablo dice en la carta a los Romanos que cuando estamos justificados con Dios por medio de Jesucristo, tenemos paz. Paz con Dios, paz con los demás, pero paz interior, paz conmigo mismo, libre de culpa, libre de acusación, porque Jesucristo y su Espíritu Santo nos ha dado esa paz. Y entonces el autor de los Hebreos dice eso, fíjense lo que dice: por eso al entrar al mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en tu lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocausto ni sacrificio por el pecado. Por eso dije, Cristo dice, aquí me tienes, como en el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Como estaba profetizado, Isaías 53 y tantos lugares del Antiguo Testamento. Ahí en la eternidad se estaba gestando. Y este diálogo que ahí el autor de los Hebreos nos revela, el Padre proponiendo el plan y el Hijo diciendo, acá estoy yo lo llevo a cabo. Dios en su amor pensó en vos y pensó en mí, pero se necesitaba alguien que lleve a cabo, que ejecute ese amor en obras. Y ahí estuvo Cristo. Y Él, por gracia de Él, nosotros hoy tenemos y gozamos lo que gozamos. Amén. Con esta acción, Cristo está mostrando un reconocimiento a la autoridad y una consiguiente sujeción y obediencia. Es el tema. Jesucristo nos muestra que Él fue obediente a la misión que se le encomendó. En nuestras relaciones de todos los días, a lo largo de nuestra vida, siempre nos vemos en situaciones donde tenemos que obedecer. Pero yo, o mejor dicho, el Señor, cuando estaba preparando, me mostraba que siempre estamos de los dos lados del mostrador. Porque uno dice, bueno, alguien me manda y yo obedezco.
Pero muchas veces nosotros mismos estamos del lado de mandar y de que otros nos obedezcan. Todos los que estamos acá hemos sido hijos alguna vez y hemos tenido que obedecer a nuestros padres. Luego crecimos y nos convertimos en padres y nos pusimos del otro lado, exigiendo obediencia a los nuestros. Se da en todos los ámbitos, un maestro, una maestra, un alumno, aunque pobre las docentes la tienen complicada con ese tema. Pero está allí, que se le obedezca, o un jefe a su empleado, o pastor en la iglesia, o la iglesia al pastor. Porque la iglesia dice, debe obedecer a los pastores, pero el pastor está también obligado a la iglesia. Estamos continuamente viviendo en relaciones donde se requiere de nosotros que practiquemos la obediencia y que ejerzamos autoridad. Y nadie va a poder ejercer autoridad sanamente si primero no ha aprendido lo que es ser obediente. Porque no podés exigir lo que primero vos no supiste dar. ¿Cuántos están aquí conmigo? Tanto es así que el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Efesios, dice: someteos unos a otros en el temor del Señor, en el respeto a lo que Él manda. Es decir, yo soy alguien con alguna jerarquía, pero el otro que a lo mejor necesita o debe obedecer porque yo soy alguien que está sobre él, la Biblia me dice que aunque en funciones estamos en esos papeles, finalmente todos tenemos que tener el reconocimiento del valor del otro y practicar el sometimiento, la sujeción, la obediencia unos a otros. Y esto se da mucho en el matrimonio, ¿cierto? ¿Cuántas veces hablo con algún marido que dice: a mi mujer no me hace caso? Y es un problema, porque la Biblia dice: someteos, que la mujer se someta a su marido, ¿no? Pero también se dice que Cristo sea que el hombre sea para la esposa como es Cristo para la iglesia. Entonces es fácil decir: vos tenés que hacerme caso. Pero no es tan fácil ser como Cristo es para la iglesia, el hombre hacia su esposa. Entonces este mandamiento, sométanse unos a otros, es un reconocimiento. Así como Cristo reconoció la autoridad del Padre, se sometió y vino a cumplir lo que Él mandó, así nosotros tenemos que vivir en reconocimiento del valor del otro, de lo que el otro representa. Y lejos o aparte de la función que desempeñemos, aprendamos a que la obediencia y la autoridad son monedas que tienen dos caras y que muchas veces estamos de un lado y estamos del otro. ¿Se entiende esto, mi hermano? La obediencia es un valor en el carácter de la persona. Y es un valor que debe ser inculcado. Y esto, como un extra, va para los papás. Y sobre todo para los papás que tienen hijos chicos. Que piensan que corregir, que disciplinar y que exigir obediencia es malo. Está bien, puede ser que parte de la cultura o parte de malas experiencias te digan eso, pero no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la obediencia tiene que ser inculcada, tengo que enseñar a mi hijo a que obedezca, porque yo le estoy enseñando en amor, y si lo estoy disciplinando porque hace falta disciplina, lo estoy haciendo en amor. Y él está aprendiendo algo que le va a servir cuando crezca. Y cuando se desempeñe, y cuando socialice, cuando esté lejos del alcance de mi vista y de mi acción. Es una tarea que los padres descuidan, pero tenemos que enseñar a nuestros hijos a obedecer. ¿Están acá conmigo? Algunos padres, a cambio, consienten a sus hijos. Está buscando la palabra consentir, porque usa la Biblia esta palabra, que dice que el hijo consentido es vergüenza de su madre. Así dice la Biblia, ¿eh? No se la agarran conmigo. ¿Y qué es consentir? Consentir es pasar por alto, es dejar correr toda acción que no corresponda, hacer la vista gorda, soportar. Ay,
es minele, aguantar o resignarse. ¿Se acuerdan del sacerdote Elí? Tenía unos hijos que eran unos sinvergüenzas y tenían una función sacerdotal. Y él sabía lo que hacían los hijos. Eran corruptos, él lo sabía, pero él no los amonestaba. Se había resignado. Ya no puedo hacer nada. Y esa falta de corrección, de disciplina, de exigencia de obediencia a Dios y a él como su papá, trajo desgracia para su familia y para el pueblo. Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Papá, no resigne esta función tuya, porque no sea que llegue el tiempo en que te agarres la cabeza y a lo mejor ya sea tarde para corregir. Jesús, estamos tomando a Jesús como ejemplo. Jesús fue el modelo de un joven, de un adolescente que fue formado en la obediencia. Dice que Jesús, ¿se acuerdan? Teniendo 12 años, siendo un adolescente, se quedó en el templo, conversando con los líderes allí, y sus padres se descuidaron y salieron volviendo a su casa y se olvidaron de Jesús y lo volvieron a buscar. Y cuando lo encontraron después de 3 días, lo retaron. ¿Por qué nos haces esto? Y Jesús le dijo que él era necesario que estuviera en la casa de su padre. O sea, él está manifestándole a su mamá, que dice que guardaba todas esas cosas en su corazón, y a su papá, que él era un chico especial, que tenía una misión especial. Pero lejos de hacerse, de tomarse una atribución y una actitud que fuera contraria a la sujeción a sus padres, dice el relato, que cuando lo encontraron y tuvieron ese diálogo, dice que descendió con ellos, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Jesús es un modelo. La obediencia se aprende, mis hermanos. En el primer lugar que la aprendemos es en casa. Es mamá, es papá. Es el abuelo, es la abuela. Así que hoy que las familias están muy ensambladas, ahí se enseña disciplina. Pero es tan lindo el nene, le damos tanto besito, a veces me hace reír, sí, todo, disfrútalo, pero no resignes tu función de corregirlo y de que aprenda que vos sos autoridad y que él te debe obedecer. No sé por qué me fui por este lado, bueno, pero al que le quepa el saco que se lo ponga, que Dios le bendiga. Jesús aprendió la obediencia, no de chico, sino de hombre también. Porque ustedes recuerdan que él estando allí en el Getsemaní, antes de su sufrimiento, antes de la cruz, él pidió: Padre, si fuera posible, busca otra manera, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y el autor a los Hebreos, tomando esto, lo pone en otras palabras y dice, aún con lágrimas, con sufrimiento, el Señor pidió y fue oído, dice, porque lo hizo con temor reverente, sabía a quién se estaba dirigiendo. Y entonces dice el autor a los Hebreos, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es como dice el refrán, a veces la letra entra como entra la letra, a veces con sangre entra. A veces aprendemos en el dolor, aprendemos por la equivocación, por la rebeldía. No fue el caso de Jesús, pero Jesús, la palabra dice que Jesús por lo que padeció, por ese sufrimiento, esa angustia, aprendió que tenía que ser obediente, aunque toda su naturaleza le pedía zafar, pero él aprendió. La obediencia se aprende, mi hermano. Vos que sos un creyente tenés que aprender a ser obediente.
A veces la obediencia te viene de alguien al que vos no considerás, que no tiene por qué decirte lo que tiene que decir. Nosotros tenemos en la iglesia 5 pastores y viene una persona y pide un consejo y uno le dice, hacelo así, pero no le gustó, entonces se va al otro pastor y le dice, hacelo así, tampoco le gustó, no es lo que esperaba escuchar, y recorre todos los pastores y como todos le dicen lo mismo, ¿qué hace? Se va a otra iglesia y pide consejo allá, a ver si consigue que le digan lo que quiere escuchar. Pero acá en la iglesia a veces viene alguien que vos decís, pero este me va a decir a mí. Sí, si el Señor lo puso donde está, le debes obediencia. Bueno, gracias Benjamín. El segundo texto lo encontramos porque lo estamos viendo a Cristo. En Filipenses, en el capítulo 2, dice, Cristo se rebajó voluntariamente tomando naturaleza de siervo y se hizo semejante a los hombres y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué nos muestra el Señor? Que la obediencia siempre es voluntaria. Siempre obedezco voluntariamente. Yo tengo alguna autoridad, pero al que yo mando se somete si quiere, porque reconoce. Y puede no reconocerlo y puede no someterse. Y cuando yo tengo algún artilugio para forzar, ya sea el temor, ya sea alguna cuestión, ya no es obediencia, es sometimiento. Pero Cristo obediente, voluntariamente. La obediencia, como hizo Cristo, es humillarse, hacer lo que otro te pide, aun cuando tu deseo y tu parecer sea otro. La obediencia es humillarse a hacer lo que otro te pide, aun cuando tu deseo o tu parecer sea otro. Codéalo al de al lado y decirle, ¿será así? En la obediencia de Cristo aprendemos que cuando yo me someto, me humillo a obedecer a otro, a pesar de que no es mi deseo ni lo que a mí me parece, estoy poniendo por encima de ese sentir mío un interés superior. ¿Por qué se humilló Cristo? ¿Por qué dejó su gloria? ¿Por qué tomó forma de siervo? ¿Por qué fue obediente hasta la muerte? Porque estaba en juego el plan de Dios para que vos y yo seamos salvos el día de hoy. Y puso por encima de lo que él sentía y lo que él deseaba un interés superior. Y la obediencia, cuando somos entrenados en la obediencia, aprendemos a ver más allá de nuestro propio interés. El otro texto está en Romanos 5:19 y dice, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La desobediencia a Dios trae terribles consecuencias. Adán y Eva desobedecieron. Está bien, fueron engañados, pero ellos sabían lo que había que hacer y hicieron otra cosa. Y eso trajo terribles consecuencias para ellos, porque descubrieron su condición, porque tuvieron que esconderse, porque fueron expulsados del lugar donde Dios los puso, y trajo consecuencias para sus hijos, porque un hijo mató al otro. Porque la rebeldía trae consecuencias terribles. Pero al contrario, la obediencia trae muchas bendiciones, grandes bendiciones. Lea capítulo 28 de Deuteronomio y usted va a ver todo lo que implica a tu favor obedecer a Dios. Abraham le dijo sí a Dios cuando le dijo salí de tu lugar. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré. ¿Y dónde está? Vos salís que yo te la voy a mostrar.
Y en esa obediencia fue bendito, él fue próspero, él tuvo el hijo que deseaba y tuvo riquezas y tuvo el cuidado y la protección de Dios y el reconocimiento de Dios. Pero no solo él, sino que su hijo Isaac, sino que su nieto Jacob, sino que también sus bisnietos, las 12 tribus de Israel, todas las naciones y todas las naciones de la tierra. Y nosotros hoy, que dice que por la fe somos también descendientes de Abraham, somos herederos de esa bendición. Las bendiciones te van a seguir, te van a alcanzar y van a seguir en tus generaciones cuando vos ya no estés. Vos estás sembrando en tu obediencia, estás sembrando a favor de tu hijo, de tu nieto, de tu bisnieto y de todos los nietos que vengan detrás. La obediencia al Señor trae mucho beneficio. La pregunta es, hermano, con esto termino. ¿Nos consideramos gente obediente al Señor? ¿O de vez en cuando le decimos no al Señor? ¿Condicionamos nuestra obediencia a nuestro gusto o a nuestro parecer? ¿O somos obedientes a pesar de eso? Termino con un relato que usted va a encontrar en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Ahí está Pedro. Está en una casa, lo están hospedando. Y él sube a la azotea mientras le preparan algo de comer. Y está ahí orando, meditando. Es interesante que veamos que a esa altura Pedro había caminado en el poder de Dios haciendo muchos milagros. Había soportado persecuciones, se había puesto el cuerpo a los latigazos, se había enfrentado al Sanedrín y le dijo: es necesario que yo obedezca a Dios antes que ustedes, cuando le pedían que no predicara más el Evangelio. Soportó los azotes y toda clase de contratiempos por amor al Señor y a su iglesia. Era un hombre que cualquiera de nosotros podría admirar, y por supuesto que lo hacemos. Pero ahora ahí está en la azotea esperando el almuerzo. Y mientras está en ese estado, le sobreviene un éxtasis y ve una visión. Y en la visión él ve que baja una sábana del cielo con todo tipo de animales, cuadrúpedos, reptiles, aves, animales a los que los judíos consideraban inmundos y que no podían comer. Y entonces él ve bajar esa sábana y escucha la voz de Dios que le dice: Pedro, mata y come. Y él dice: no, nunca he comido esto, no, Señor. Y tanto se resistió, dice el texto, que por 3 veces se repitió la visión. Pedro no solo come, sino mata y come. No, Señor. Había sido un hombre muy útil para el Señor, pero ahora se le está pidiendo algo que va en contra de todo lo que él ha aprendido, de todo lo que es su formación religiosa. Toda su estructura mental está formateada de una manera que esto que se le pide es inadmisible. Y se atreve a decirle: no, Señor. ¿Qué me dice usted? Dice que por 3ª vez se retiró la visión, se retiró la sábana y él quedó perplejo, no entendiendo qué significaba. Bueno, si usted lee la historia va a entender que lo que el Señor estaba haciendo con esta visión era prepararlo, porque a la puerta de esa casa donde él estaba venía gente que era gentil, que no era judía, y que lo venía a invitar para llevarlo a la casa de un gentil, cosa que él nunca hubiera hecho. Pero ahora el Señor lo está preparando y le está mostrando que está abriendo un nuevo tiempo. El Evangelio, la gracia de Dios que estuvo desde el siempre en el corazón de Dios, pero en ese momento estaba abierta también para los gentiles, para usted y para mí. Y era Él el que iba a ser el encargado de abrir esa puerta. Pero ¿qué necesitaba Pedro para tener ese privilegio? Ser
obediente. Y Pedro se resistió, no Señor, 3 veces, hasta que él, cuando le dicen que lo están buscando, ahí entiende lo que significaba la visión, y se va con esa gente, y ahí estamos viendo cómo el Señor obra, bautizando a gentiles con su Espíritu Santo, haciendo un Pentecostés para los gentiles. Gloria al Señor. Y hoy usted y yo somos beneficiarios de esa puerta que abrió Pedro, a pesar de su resistencia. No, Señor. Diga conmigo, no, Señor. Hay un cartelito, a ver. No, Señor. Ese cartel tiene un error. A ver, dígame usted si lo ve. Si es gramatical, si es de sintaxis. ¿Cuál es el error que tiene? ¿Alguno lo sabe? Hay un 0 kilómetro por el kilómetro. ¿Está bien la coma en el gris? ¿No está bien? El texto está con coma. Mire, dejémonos de hacer el maestro Ciruela. ¿Sabe dónde está el error? ¿Sabe dónde está? Que esta frase es una paradoja, porque nadie puede decir no y en la misma frase decir Señor. Porque si decís no, le estás negando el señorío a aquel que te dice lo que tenés que hacer. Le estás negando la autoridad. Y nadie puede decirle Señor si antes le ha dicho no. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Le dijo Jesús, si no están haciendo lo que yo les pido. Cuando vos decís, cuando yo digo, no Señor, esto no me pidas esto, estoy cansado, ya basta. No Señor, no me pidas esto porque ese tipo no lo trago. No Señor, no me pidas esto porque esta iglesia ya me cansé. No, cuando le digo no, Señor, estoy negando el señorío de Cristo sobre mi vida. Y eso es una falta gravísima, mi hermano, porque Él es el Señor. Si le digo Señor, mi palabra tiene que decir, como Jesús, yo me resisto, a mí no me gusta, me parece de otra manera, pero si vos me lo pedís, hágase tu voluntad y no la mía. Cuando Jesús dice, al terminar de celebrar la cena con sus discípulos, hagan esto en memoria de mí. ¿Saben qué está diciendo? No le dice simplemente acuérdense, pongan una fotito mía y acuérdense de mí, como si el Señor tuviera ese temor de que nos olvidáramos de Él. No, ese háganlo en memoria de mí está diciendo háganlo como yo lo hice, háganlo en obediencia, háganlo sacrificialmente, háganlo a favor de otros, háganlo como lo hice yo, háganlo en memoria de mí.